¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día, en este punto de encuentro, vamos a tener un punto que está súper atingente a este mes de abril. ¿Qué le significa el mes de abril? El pago de impuestos. Obviamente, no siempre es agradable, pero hay que hacerlo, es lo que corresponde. Vamos a conversar hoy día con dos personas, dos fiscalizadores tributarios del Servicio de Impuestos Internos de la sede de la unidad de San Bernardo. Ellos son Teresa Ojeda y Enrique Guajardo. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Gracias por atender nuestro llamado. Hola Miriam, muy buenos días. Miriam, buenos días, Miriam. Hola. Oye, a ver, partamos al tiro con esta cosa dolorosa para algunos, yo creo que casi para todo el mundo, por varias razones, pero es como doloroso ahora pagar impuestos por la situación en la que estamos, no sé, porque antes uno esperaba con ansia la devolución de los que boleteaban, ¿no? La devolución de esas platitas que se habían juntado durante el año. Y ahora ya no es tan así. Hablemos primero de la operación Renta 2020. ¿Cómo hacer la declaración? ¿Es bueno basarse en la propuesta que hace el Servicio de Impuestos Internos? Partimos contigo, Tere. Ya, mira, Miriam, te cuento. La propuesta del formulario 22, la propuesta de operación renta, como lo dice su nombre, es una propuesta. ¿Ya? Por lo tanto, el contribuyente igualmente va a tener que revisar la información, validar de que efectivamente esté bien, que la información que nosotros tenemos, validarla con sus agentes retenedores, si está todo ok, perfecto, la puede enviar, pero siempre como propuesta, revisando los antecedentes. Ya, perfecto. O sea que en realidad es mucho mejor, claro, basarse en ello, pero como dices tú, no todo el mundo se fija en eso, que hay que Mm. ver los agentes retenedores. De repente Claro. pasa que uno se mete ahí y dice, oh, fulanito o la universidad tanto o el qué sé yo, no me puso lo que yo gané durante el año. Entonces, eso es sumamente importante, el tema de revisar cada uno de los agentes retenedores que avisaron, les avisaron a ustedes, digamos, que hubo una cierta cantidad de dineros por ahí como contrato, como boleta, etcétera. ¿No? Sí, eso es fundamental. Claro, Ya, fundamental. ya. Nosotros utilizamos todos esos antecedentes que nos llegan de terceros y construimos esta propuesta. Ya, perfecto. Oye, a ver, yo quiero preguntarle ahora a Enrique. Enrique, lo conversábamos fuera de cámara, ¿cómo hacen esa propuesta? Porque siempre me ha dado la impresión de que, no sé, como que el 1 de enero, no sé, el 2 de enero, parten un montón de gente escribiendo cuestiones, pero parece que no es tan así, ¿o no? Me quedé en el pasado. Probablemente en algún momento cuando comenzó toda la declaración de haber sido de esa manera, pero hoy en día es un proceso mucho más automatizado. O sea, el momento que hoy en día el contribuyente ingresa a revisar su propuesta, es un proceso que se arrastra desde las presentaciones de las declaraciones juradas, que es lo que normalmente nosotros vemos en nuestros agentes retenedores. Y ahí vemos, oye, mi empleador presentó la declaración jurada de sueldo y ahí muestra a todos sus trabajadores cuánto les pagó, cuánto les retuvo, y en base a eso se empiezan a armar las propuestas de declaración de renta, sumado a lo mismo que declaran los contribuyentes, las facturas que emiten, las boletas que emiten, según lo que depende de cada uno. Pero es un proceso que se arrastra de varios meses atrás, no es solamente que al 31 de diciembre queda todo automático, es enero, febrero, marzo, incluso hasta estos mismos días hay información que se está presentando para que le aparezca todo disponible al contribuyente. Oye, y a ver, cuéntame, ¿qué pasa con algunos de estos agentes retenedores? Tú dices que hasta ahora pueden estar presentando todavía las declaraciones. ¿Hasta cuánto tiempo tienen para hacerlo? Depende de la declaración, sí, porque la mayoría de las declaraciones juradas el plazo ya venció, pero también sabemos que no todos cumplen dentro del plazo, entonces hay algunos que la están presentando ahora, o bien lo presentaron dentro del plazo y la están modificando, porque hubo alguna información que no fue presentada correcta. Y muchas de esas cosas se empiezan a notar en este momento, en la declaración de renta misma.
porque uno empieza a ver lo mismo que tú mencionabas, miren, que uno ingresa, oye, pero yo no le trabajé a esta empresa, a mí, o a mí me pagaron más, pues. Entonces, cuando uno empieza a ver su declaración de renta, por eso es tan importante los agentes retenedores, porque en ese momento uno puede empezar a detectar errores. Oye, y aparte de eso, de repente cuando uno revisa eso dice con reparos. ¿Qué significa el hecho de que sea con reparos alguna de estas presentaciones de alguno de estos agentes retenedores, llámese empleados, empleadores bueno, empleadores en general, ¿no? ¿Por qué puede Lo ser que pasa eso que entra con reparos? pueden ser un montón de situaciones, Ya, desde que la nómina de RUT que se informaron, que hay algún RUT que esté mal ingresado, de que durante el año anterior, por ejemplo en este caso el 2021, se retuvo el porcentaje de la boleta honorario por inventar un monto, 100.000 pesos, pero en la declaración jurada ellos informaron 50.000. Entonces, al momento que el contribuyente presenta su declaración de renta, dice, ojo, la declaración jurada que presentó tu empleador tiene observaciones, entonces puede que quede con reparos y tengan que presentarla nuevamente. ya, Pero son múltiples factores. ya. Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se tiene que esperar y no se hace la declaración en ese minuto? Mire, lo más indicado, o sea, dependiendo del plazo, en el momento en que estemos. Ajá, Normalmente, ¿qué uno lo que le dice al contribuyente? Chuta, ¿sabes qué? Si es que tiene la oportunidad, dependiendo de la relación, conversa con tu empleador, que se detectó tal y tal claro, situación, a ver si ellos lo pueden corregir porque todavía hay plazo. Ahora, ya, si por X motivos el empleador no lo corrige, el contribuyente tiene que hacer su declaración igual. Después, a contar más o menos del mes de junio, julio, empieza un proceso en el cual las personas pueden empezar a rectificar su declaración de renta. Esos son los casos en que en esta época, en abril, el empleador, por ejemplo, no corrigió la situación y eso le afectó directamente la declaración del contribuyente. Pero siempre la idea es como primero verlo con el empleador o quien nos está informando, y si no llegamos a solucionar el tema en ese momento, que la presente igualmente. ya, perfecto. Oye, Tere, a ver, mucho se ha hablado de que esta declaración trae algunas diferencias con respecto a las anteriores. ¿Cuáles son esas? Mira, una de las novedades para este año tributario Ujú. 2022 es todo el tema del préstamo con tasa cero, ¿ya? Este año tributario Ya, específicamente parte el pago de la primera cuota, ¿ya? Son 4 cuotas, se dividió en 4 cuotas, estas 4 cuotas se tienen que pagar en 4 años tributarios partiendo en el año tributario 2022, ya. ¿ya? Entonces ¿Qué sería la pasa? gran novedad. Ya, ¿qué pasa en ese caso? Porque Ujú. se supone que, a ver, partamos del comienzo. ¿Quiénes deben hacer la declaración de impuestos? Generalmente las personas que ganaron durante el año más de 8.775.000 y fracción, ¿no es cierto? Claro, ¿Qué pasa si yo gané menos que eso, pero sí pedí el préstamo solidario? ¿Igual tengo que ya. pagar? Mira, el préstamo te obliga a presentar la declaración de renta, Ya, independiente de los ingresos. ya, Con eso ya. estás obligada a presentarla a todo evento, tuviste préstamo, presentas la declaración de renta. Ah, aunque haya ganado un palito al año, Claro, lo que sea. lo que sea te obliga a presentarla con el solo hecho de haber solicitado el préstamo con tasa cero durante el año 2020. Ya. ¿Quiénes más están obligados, Enrique? Ilumínanos por ese lado. ¿Quiénes más están obligados a hacer la declaración? ¿Quiénes están obligados? Por ejemplo, tenemos una persona que recibe ingresos de dos fuentes pagadoras, por ejemplo, que tiene su sueldo y a la vez tiene una pensión. Ellos van a estar obligados a hacer su declaración de renta, ¿ya? ¿Quién más tenemos obligado? Por ejemplo, las empresas por defecto. Las empresas por defecto sí o sí Ya, tienen que hacer su declaración. Independiente tuvieron ingresos, tuvieron pérdidas, sí o sí están obligadas a presentar su declaración de renta. ya. Eh, ¿Qué más tenemos obligado? Lo que mencionaba, los que tuvieron personas naturales sobre los 8.775.702 pesos, los que Ujú. realizaron el retiro del 10%, pero Ah, siempre y cuando hayan tenido un ingreso superior a los 19 millones de pesos. ¿Ya? ahí el monto cambia. Ya no Claro, son lo los que 8 pasa, millones y algo, sino que son 19 millones y tanto.
Lo que pasa es que recordemos que han habido 3 retiros, el primero y tercero Sí. estaban libres de impuestos, el Sí. segundo por su parte, ese estaba afecto a impuestos, siempre y cuando estuvieran su renta imponible sobre los 19.500.000 pesos aproximadamente. En ese caso va a estar afecto a impuestos, ¿ya? O sea, Pero personas eso que como, ganaron, perdona, personas que sí, ganaron, que tuvieron una renta mensual de aproximadamente 1.200.000 pesos por ahí. Y quizás bastante más, aproximadamente, ¿no? sí, un poco más, sí, Un un poco poco más, más, sí, como 1.500.000 más o menos debe ser. claro. ¿No? La renta, para que sepamos en general, porque de repente uno dice, 19 millones, pero es que es mucha Claro, y plata. uno dice, yo no recibí 19 millones de ninguna manera, pero si uno empieza a Nunca, sacar claro, cuentas, claro, de los 19 millones, 1.600.000, 500 y tantos mil pesos. claro. Ya, perfecto. Esas personas tienen que declarar sí o sí por el hecho de tener que pagar impuestos por ese 10%, el segundo retiro del 10%. ¿Eso es? Claro, porque en esos casos van a estar obligados. Ya. Le va a generar Ahora, afecto en impuestos. mi pregunta va a lo siguiente. Hay muchas personas que yo les he escuchado, de repente dicen, no, ¿y por qué voy a tener que pagar si era plata mía? ¿Por qué se tiene que pagar por el segundo retiro y no por los anteriores? Bueno, ya sabemos, porque fue una materia de ley en ese minuto. Pero ¿por qué de la plata de la AFP que se saca hay que pagar impuestos? ¿Acaso no pagó cuando entró? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema, como tú mencionabas diciendo, en primer lugar la ley lo definió así, lo definió como una renta. ¿Y qué significa eso en la práctica? De que nosotros pagamos en nuestra declaración de renta, ingresan todas las rentas que tuvimos, que nos generó ingresos durante el año 2021, entre ellos este retiro del 10%. ¿Y qué es lo que a la larga termina generando este efecto a pagar? Porque cuando nosotros recibimos, por ejemplo, uno como trabajador dependiente, su liquidación de sueldo mes a mes, a uno le hacen un descuento por un impuesto, ya que normalmente la gente lo conoce como el impuesto al trabajo, ya que eso es conocido como Sí, coloquialmente. Y sí, ese monto que nos descuentan mensualmente es para abonar el monto a pagar en la declaración anual. Entonces, ¿qué es lo que exacto. ocurre normalmente? Que al momento que hago mi declaración de renta, ya pagué mensualmente, por lo tanto, no me corresponde pagar anualmente. El caso ahora del retiro, que como genera, es renta, no tiene ese abono mensual. Por lo Ya, tanto, se suma a todas mis rentas y se calcula con el impuesto global complementario, ¿ya? ya. Y ahí termina generando que está pagando impuestos. Ya. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa si debiendo hacerla, por ejemplo, obligado por el tema del segundo retiro, debo pagar y no se declara, no se hace, porque no lo quise hacer nomás? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, después se van a empezar a realizar acciones de fiscalización, indicándole al contribuyente, informándole al contribuyente que su declaración se encuentra pendiente de presentar, que la presente, y ahí vamos a ir paso a paso. Primero le informamos, después lo podemos notificar, y así vamos a ir proceso a Ya. proceso, pero avisándole al contribuyente que tiene que presentar su declaración. Y las Oye, razones también por las cuales la tiene que presentar. claro. Oye, Ujú. Claro. a ver, el plazo para presentar la declaración de renta, tengo entendido que va a vencer ahora ya no el 30 de abril, sino que el 2 de mayo. Me da la impresión de que algo escuché por ahí. Eh, Eh, ¿Y qué pasa si hay alguien que no la presentó? ¿La puede hacer después fuera de plazo? ¿En mayo, en junio, julio? Cuando ustedes lo requieran, ¿se puede hacer? Sí, sí, no Sí, hay ningún totalmente. problema. Lo que sí va a incluir las multas, los intereses, el reajuste asociado, Ah, perfecto. posterior Ya, a la fecha después del plazo legal para poder presentarla. ya, perfecto. O sea que en realidad la persona que ganó menos de 19 millones se salva de pagar el impuesto por el segundo retiro. ¿Es Claro, así, no? Sí, claro, por efectos del segundo retiro. O sea, si una persona tuvo ingreso de 10 millones de pesos y realizó su segundo retiro, no va a estar a efecto impuesto. ya, perfecto. O sea, igual en eso se salvó. Claro, sí. Los que no se En ese punto salvan sí. son los que tuvieron el acceso al préstamo solidario. Eso sí, no se salvan de ninguna manera.
porque tienen No, que pagar no la tiene. cuota sí o sí. ¿Y qué pasa si una persona no tuvo renta durante el año? ¿Cómo va a pagar el impuesto, la primera cuota o la segunda o la que sea del préstamo solidario? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en el caso de que no haya obtenido, a ver, la obligación está de presentar la declaración de renta, Sí, sí o está sí, claro. mientras tenga Ujú. su préstamo. Perfecto. Nosotros después vamos a calcular el valor de la cuota. El valor de la cuota se va a calcular en base al 10% para este año, tributario 2022, el ¿Sí? 10% del valor del préstamo Ya. y el 5% del valor de la base del global complementario. El menor valor entre esos dos va a ser mi cuota. Por lo tanto, si yo no tengo base de impuesto global complementario porque no tuve ingresos, no se va a calcular una cuota de préstamo. ¿Y en ese caso qué pasa? ¿Pasa para el otro año? Y el Enrique, ¿tú otro año, sabes? ¿Sí? ¿Cómo? No entendí lo último. Es que, a ver, estábamos hablando de que la primera cuota suponte que la persona no tuvo ingreso y por lo tanto no pueden Sí. calcularle el valor de su cuota de este año. Por lo tanto va a ser igual a cero. Pero, ¿y qué pasa con esa primera cuota? ¿Pasa para el otro año? ¿Se suman las dos? Mire, la verdad, en lo que viene definido la ley, en eso es que lo Ujú. mencionaba que eran 4 cuotas anuales Sí, sucesivas, teniendo para sí, este año el primero que se calcula el 10% y las siguientes que era el 30%. En sí. el caso, por ejemplo, mencionaba también de que pagaba las 4 cuotas o hecha la obligación, después la deuda se condonaba. O sea, si pues, en este Sí. caso yo hago mi declaración y en verdad no tenía renta, por lo tanto mi cuota va a ser cero, el próximo año, que la segunda cuota me va a calcular el 30%, ¿ya? Y De lo que ahí, haya ganado durante el 2022 en buenas cuentas. no, es que el cálculo sigue siendo el mismo, porque, por ejemplo, lo que Ya. decía Teresa es que Ujú. para la primera cuota era el monto menor entre el 10% del préstamo o el 5% Sí, de mi renta. El sí, segundo año es el monto menor entre el 30% del préstamo o el 5% de mi renta. Entonces, ya, ¿qué va a pasar? Que como este año, si yo no pago la cuota porque no tuve renta, el mm, próximo año sigue siendo el total del préstamo a pagar. Pero ah, ahora yo perfecto. comparo entre el 5% de mi renta y el 30%. ¿Ya? Ya, Pero ahí ya. el contribuyente tiene que sí o sí hacer la declaración De para todas poder optar al maneras. beneficio de que pagadas, hechas las 4 declaraciones sucesivas a las que se encuentra obligado por haber solicitado el préstamo, que se le pueda condonar el saldo restante en caso de que haya un saldo restante de pago. Ya, perfecto. Oye, ustedes van a tener una mesa igual de llamado, porque a mí me ha pasado otros años, no este año, pero otros años me ha pasado tener que llamar a una mesa de un call center que tienen de ayuda. ¿Este año también lo van a tener? El call center, claro, lo que es la mesa de ayuda telefónica, eso está vigente durante todo el año, ¿ya? Además está habilitado a través del sitio web, algo que lo estamos llamando como un contacto que realiza el contribuyente, donde puede realizar una consulta, que puede ser perfectamente como lo que hablábamos recién. Oye, yo no tuve ingresos, ¿cómo Claro. pago mi primera cuota? Y eso no llega, se le asigna a un funcionario y se les da la respuesta en un plazo bastante acotado. Además de todo eso están, bueno, la atención que se realiza en la oficina, la atención que se está realizando en el caso de acá de la unidad en el Duoc UC, porque nuevamente se volvió a atender presencialmente en el Duoc, donde se pueden acercar a realizar sus consultas, y el call center como tal, la mesa de atención telefónica, eso está disponible todo el año. Sí, les aviso en todo caso, señoras y señores, que el llamado para el call center del Servicio de Impuestos Internos es súper expedito, es rapidísimo, te contestan al tiro y te aclaran súper bien te dan al tiro las soluciones, es súper bueno. Pero a ver, Teresa, cuéntame un poquito, por favor, esta alianza que han hecho de nuevo con el Duoc UC de San Bernardo, porque también es súper expedito, yo he estado ahí ujú. monitoreando un poco, fuimos a hacer una nota un año, hace ya 3 años en realidad, viendo cómo las personas van y salen con su papelito hecho, con todo listo. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, este año estamos funcionando con los alumnos de la carrera de Contabilidad y Auditoría en el DUOC.
El horario de atención es de 9 de la mañana hasta las 13:30 horas, y ahí los alumnos le van a ayudar a los contribuyentes a poder ingresar su declaración, después le imprimen su certificado, todas aquellas declaraciones que sean con devolución, ¿ya? Por el tema de que con pago ya tenemos que entrar al banco y todo, ya es un tema un poquito más delicado. Pero van a estar de lunes a viernes, hay harta gente atendiendo para ayuda, hartos alumnos, por lo tanto igual es bastante expedito. Ya. Otra pregunta. La gente que boletea, de repente dice, hay algunas personas que van a, quieren participar de que les retengan no todo el 10%, sino que un poco nomás. ¿Cómo se hace eso? Porque hay personas que preguntan, esa gente que boleteó y que informó y por lo tanto se le retuvo el 10%, pero hay gente que no quiere todavía que ese 10% vaya completo para un seguro de salud, por ejemplo, un seguro de AFP, etc. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Ya tuvieron que renunciar antes o lo hacen en el momento de declarar? ¿Quién me contesta? Yo contesto ahí, mira, no hay problema. Conteste, Mira, conteste. bueno, partamos de que esto tiene un origen, como para empezar a explicar por qué estamos reteniendo y se está Sí, cotizando con las retenciones. Esto tiene un sí. origen, una reforma previsional, ¿ya? Y el objeto de su momento es equiparar la situación del trabajador independiente con el dependiente. Entonces, la idea de ir reteniendo, o sea, de cotizar con los montos retenidos, es para que esta trabajador independiente tenga derecho a licencias médicas, a cobertura de salud y a AFP. Antiguamente se podía renunciar a la cotización. Onda, uno ingresaba a la declaración de renta, el sistema decía, ¿quiere cotizar? ¿Y qué normalmente realiza la gente? No, no deseo cotizar, y se obtenía el total de la devolución de los montos retenidos. Hoy en día ya no se puede renunciar, pero sí tenemos la opción, los contribuyentes independientes, de optar entre una cobertura total, que es por el 100% de los montos retenidos, o una cobertura parcial. Por defecto, la propuesta va a mostrar la cobertura total, utilizando todos los montos retenidos, pero en la parte inferior hay un botón que habla de ver los montos con cobertura parcial. Y donde se genera esa diferencia es que por lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, la ley sana y el seguro de accidente, enfermedades laborales se va a cotizar por el 100%, pero lo que es salud y AFP solamente por un 37% de la base imponible. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que termina generando eso? Si una persona cotiza por esta retención parcial, claro, es probable que se le van a devolver montos de su boleta retenida, de los montos retenidos, pero también va a tener una menor cobertura en salud, van a ir menos fondos a sus fondos de pensiones en caso de algún accidente laboral, de alguna licencia médica, el monto bajo el cual se va a pagar esa licencia también va a ser menor. Entonces, claro, hay una situación que le genera esa duda al contribuyente, y es súper habitual que nos consulten por eso, por la opción que antes tenían de poder renunciar a la cotización y obtener toda la devolución, pero igual hay un trasfondo que es en beneficio del contribuyente del por qué se está cotizando por estos montos retenidos. Oye, pero es que ahí dijiste una cosa re importante, además, que yo creo que no toda la gente lo tiene consciente. En el caso, por ejemplo, de un accidente o de lo que sea, de una enfermedad, y que tenga que echar mano a una licencia médica, le van a pagar esa licencia médica pensando en el porcentaje que él está solamente tributando, no Claro. en lo que él gana de verdad, digamos, durante el mes, ¿no es cierto? Justamente, y muchas personas se terminan dando cuenta, lamentablemente, en el momento que tienen que optar a esta licencia médica. Se la pagan y dicen, oye, pero yo no gano eso. Sí, pero usted es trabajador independiente, por lo tanto, se revisa lo que usted cotizó mediante la declaración de renta, y en ese momento usted optó por una cotización menor, por lo tanto, son menos los fondos que tiene para poder cubrir estas situaciones. Oye, Eso y es en súper el caso, importante. sí, pues, sumamente importante, la gente yo creo que no han tomado conciencia de ese tema. Y en el caso, por ejemplo, en estos mismos casos de personas que boletean y que solamente optan por la renta parcial, no, ¿cómo se llama? Cotización parcial. La cotización parcial. Uh-huh. En ese caso, ¿cómo lo hacen con salud? ¿Tienen que ellos optar por FONASA o por UNISAPRE y pagan la diferencia? ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es que en esos casos
¿cómo funciona? Mediante la declaración de renta hace que se calcule el porcentaje de los montos que corresponde a cada institución. Nosotros, como Servicio de Impuesto Interno, le informamos a la tesorería quién es el que le paga a la institución que corresponde. Entonces, Ya. por ejemplo, si hay una persona que no está en ISAPRE, está solamente en FONASA, esos montos van directamente a FONASA. Lo mismo si está en alguna ISAPRE en particular. La misma situación para la AFP. Y también está el caso, por ejemplo, de que es un trabajador nuevo que nunca ha cotizado y esta declaración de renta es su primera cotización, en el caso del FP, se va a ir a la FP modelo, que es la que en este momento es la que ganó la licitación para los nuevos cotizantes. Volvió a ganarla, no sabía. Yo me Sí, había sí, quedado con es la duda. hasta el 2023. Ya, perfecto. Oye, Tere, una última pregunta. Yo revisando la página del Servicio de Impuesto Interno, me encontré con, ahí en un rinconcito abajito, dice, quienes no están obligados a presentarla, pero si quiere optar a beneficios, a rebajas de dividendo o crédito por gastos de educación, deben presentarla también. Acláranos un poquito ese punto, por favor. Por ejemplo, yo no estoy obligada a presentarla, ¿ya? Pero yo pago dividendo todavía. Si quiero optar a ese beneficio que me rebajan la cantidad de impuestos que yo pagué, tengo que presentarla. Aclárame un poquito eso. Ya, estos son dos beneficios. Tenemos el beneficio de los intereses por crédito hipotecario. ¿Qué pasa en ese caso? Los intereses por el crédito hipotecario del año comercial anterior se toman, lo informa el banco, y rebajan la base imponible del hogar complementario. Rebajan la base. Por lo tanto, al rebajar la base, me va a generar un impuesto menor. Automáticamente va a bajar el impuesto. Entonces, por ese lado se podría generar algún tipo de devolución. Ya. Y en relación al crédito por gasto de educación, es un crédito que se otorga a aquellos contribuyentes que tienen hijos estudiando en educación, habla de prebásica, básica, media y diferencial. Ya tiene que cumplir con requisitos de ingresos. Los ingresos entre el papá y la mamá deben sumar 792 UF, no deben ser superiores a las 792 UF. ¿Anuales? Y anuales. Ya. ¿Ya? Ya. Y esto es a nivel general, pero para este año no se va a tomar el tema de un 85% de asistencia del hijo. Obviamente por el tema de la pandemia este año no tomamos ese requisito porque no hay forma. Si cumplen con esos requisitos, entonces se les entrega un crédito de 4,4 UFs de manera total, que se va a dividir en 2,2 UFs para el papá, 2,2 UFs para la mamá, y lo van a poder ceder. O sea, yo como papá no declaro, o no presento declaración de renta o no determino impuestos, se lo puede ceder a la otra parte. Y este crédito va a servir para poder cubrir el impuesto. Y solamente para poder cubrir el impuesto. Por lo tanto, si yo no determino impuesto al hogar complementario, no voy a poder utilizar el beneficio aunque cumpla con todos los requisitos. No se devuelve en caso de exceso. Si mi impuesto, ejemplo, determino un impuesto de 100.000, mi crédito son 136.000 y algo, los 36 restantes no se me devuelven, pero sí me cubre el impuesto. Claro, perfecto. Ya, clarísimo, clarísimo. Oye, bien rapidito, para ir terminando. Si yo presento la declaración, ¿entre qué fechas y qué fechas me devuelven las lucas que tenga de devolución? ¿Tienen ese calendario? Yo lo tengo aquí a mano. Cuente. Hasta el 21 de abril, si se hace la declaración hasta el 21 de abril, pues vía depósito va a ser el 12 de mayo la devolución. Desde el 22 al 29 de abril sería vía depósito el 19 de mayo. Si es entre el 30 de abril y el 10 de mayo, el depósito el 26 de mayo, y siempre que se solicite vía cheque va a ser el 30 de mayo. Eso es como en cuanto a devolución, ¿ya? Y lo que es con declaración de pago es a contar desde el 8 de abril pasado hasta el 2 de mayo del mes siguiente. Esa es la fecha extendida para los que tienen que pagar. Perfecto, ya. Si yo había escuchado algo de que ya no era hasta el 30, sino que hasta el 2 de mayo. Muchas gracias, chiquillos, por haber estado hoy día con nosotros y haber llegado a este punto de encuentro. Ya, pues no hay de qué. Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Muchas gracias, Miriam.
Gracias a ustedes, señoras y señores, yo creo que les quedó más claro, echarle agua en realidad, o sea, hay que ver el tema de, nos dijeron, de seguir, lo mejor seguir la propuesta, pero revise los agentes retenedores. Si tiene alguna duda, vaya al Duoc-UC, ahí en San Bernardo, usted sabe dónde está, en la calle Freire, ¿no? Va y ahí le van a ayudar a hacer su declaración. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, esto fue Punto de Encuentro.